Jesús se acercaba con sus discípulos y esa caravana de multitud de personas que venían a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y como hemos visto, Jesús había hecho una parada en el camino cuando había sanado al ciego que estaba mendigando al costado del camino. Y tenemos este relato aquí en Lucas 11, del 1 en adelante, que antes de llegar a Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos y le dijo que vayan, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces tenemos aquí en este relato y en esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús, este fue el último viaje, por decir así, a Jerusalén. Luego allí Jesús iba a salir y entrar todos los días de Jerusalén a Betania, donde estaba la casa de Lázaro, el que había resucitado, y también María y Marta, las hermanas de Lázaro. Y aquí se produciría la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto a través de Marco, en estos 3 años, el comienzo del ministerio de Jesús. Y aquí, en este relato, de aquí en adelante, vamos a ver el comienzo del final del ministerio de Jesús. Porque luego vamos a ir viendo todo lo que ocurre aquí en Jerusalén. Entonces hemos visto a lo largo de este relato del evangelista Marcos, y lo que nos queda todavía por mirar, a Jesús como el siervo que fue enviado por Dios, que vino a servir, y como hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado estudiando Marcos, que Él vino a servir, no a ser servido. Y el Señor dio por un lado la enseñanza que Dios deseaba comunicar a ese pueblo. Y por el otro lado, la sanidad y salvación que Dios deseaba otorgar a las personas. ¿Sí? No solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad, a todo aquel que viene al Señor. Entonces el Señor vino y cumplió este ministerio, esta orden de Dios, de entregar la enseñanza que Dios deseaba comunicar. Jesús en algunas oportunidades dijo, yo no hablo por mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso hablo, eso enseño, eso digo. Y también a sanar y a salvar a las personas, ¿sí?, del pecado, que era lo que, y que es lo que nos separa de Dios, el pecado, la inmundicia que nos lleva todos los días o a vivir en ese pecado continuamente. Entonces eso es lo que el Señor vino a sanar, nuestra alma, nuestro corazón, para que pudiéramos tener nuevamente esa relación con el Padre. Es decir, el hombre, la humanidad, la creación de Dios vuelva a tener esa relación con el Padre, la que tenía antes en el huerto del Edén, cuando allí estaba Adán y Eva. El siervo del Señor tenía que venir a servir, a cumplir conforme a todo lo que Dios había mandado, conforme al plan de Dios. Este siervo debía concluir ese ministerio, esa obra perfecta que vimos y que vemos en el Señor Jesús. Pero Él tenía que morir para que esa salvación sea completada, sea concreta. ¿Sí? O de lo contrario, la salvación que Él traía no iba a ocurrir. Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos morir también a nuestros pecados, a nuestros delitos y vivir para Él. Entonces, como Él
tenía que morir, tenía que ser el primero en morir y resucitar. Él es el primero en todo. De manera que el Señor vino y entró en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, triunfante, como un rey. ¿Sí? Pero no como esos reyes que vienen en un corcel blanco, ¿sí? Todo lleno de oro, de un montón de cosas que brilla a lo lejos, ¿sí? Y con sus guardaespaldas y todas esas cosas. Él no entró de esa manera a Jerusalén, sino que él vino manso y humilde sobre un pollino hijo de una asna, ¿sí? O sea, un burro jovencito, ¿sí? Que nadie había montado. Y vemos este relato precioso que tenemos, de manera que el Señor no quiso entrar de incógnito en esta ciudad, porque ya era la última entrada que iba a hacer a Jerusalén, físicamente. No quiso entrar de incógnito, a escondida, ¿sí? Que nadie sepa, como muchas veces el Señor dijo, no se lo diga a nadie, que nadie sepa lo que he hecho en tu vida, sino que aquí entró triunfante. Por eso dice el título allí, ¿verdad? En el capítulo 11, la entrada triunfante en Jerusalén, porque todos ya sabían, ¿sí? Y todos salieron al encuentro. Y vemos en Juan que dice que cuando se enteraron que Jesús venía, todos salieron al encuentro. Todos salieron a recibirla, a este rey que venía. Por supuesto, en la mentalidad de los judíos o del pueblo allí y de todos los que venían a celebrar la Pascua, ellos creían que Jesús era el rey terrenal, el rey temporal, y tenían esa mentalidad, ¿sí? Entonces entró a Jerusalén no de incógnito, sino llegó públicamente, que todos sepan, pero con un rostro sereno y tranquilo. Nos dice allí en el versículo 2 al 3, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Aquí tenemos un punto muy importante. Ningún hombre ha montado ese pollino. Fíjese cómo Dios fue preparando todo para Cristo, para su Hijo amado. Y lo otro más importante que rescatamos del relato de nuestro Señor Jesucristo en su venida a la tierra es que todo fue prestado. El establo donde nació fue prestado, ¿sí? La casa donde estaba fue prestado. El Señor nunca tuvo nada material aquí en la tierra. No tuvo nada. Y eso es otra cosa más importante también para tener en cuenta, ¿sí? Que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, no tuvo nada aquí en la tierra propio. No hizo tesoro en la tierra, porque su reino no es de este mundo. Todo lo que tenemos aquí el Señor nos dio a nosotros para que nosotros podamos disfrutar. Fíjese la misericordia de Dios. Y Él vino siendo dueño de todas las cosas que Él nos ha dado, pero nunca agarró algo propio. Es decir, nunca fue dueño de un terreno, de una casa, o en el establo donde estuvo, sino que todo fue prestado. Todo fue prestado. Tenemos entonces aquí este relato, que ningún hombre ha montado ese pequeño burro. Dios había reservado tanto al animal como a otras cosas, como ya hemos dicho. María siendo virgen, la tumba donde fue puesto su cuerpo después de haber muerto. Jesús le dice a los 2 discípulos que envía, desatarlo y traerlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Si alguien, y vemos allí en el relato, en el versículo 4 en adelante, que cuando estos 2 discípulos estaban desatando,
El burro, los dueños, llegaron y le preguntaron por qué estaban haciendo eso. Y los discípulos le dicen tal cual Jesús le había dicho que le dijese. Entonces los dueños dijeron, sí, lleven. Si es para el Señor, lleven. Todo lo que sea para el Señor, lleven. Si el Señor le dijo, lleven. Y vemos también aquí en este punto que en todo lugar siempre el Señor tiene sus siervos. Tiene un lugar preparado. Y aquí estos hombres evidentemente conocían a Jesús, conocían al Señor. Sabían que para quién era. Entonces el Señor en todo lugar tiene sus siervos que le sirven, ya sea aquí en la esquina, en otra ciudad, donde sea. Siempre el Señor tiene sus siervos fieles que están prestos para tender la mano. ¿Sí? Y no es que el Señor va a venir físicamente, el Señor viene o está en las personas, en sus hijos, y cuando un hijo de Dios va, hay otros hermanos que lo reciben con los brazos abiertos y le tienden una mano o le dan lo que necesitan. Eso es lo que el Señor, lo que veníamos viendo en los versículos y capítulos anteriores, que el Señor nos venía enseñando. Y es lo que vemos aquí, que el Señor en todo lugar tiene sus siervos, ¿sí? Que le sirven a Él, porque alguien que hiciese algo por un pequeño en Él o por un hijo de Él, lo está haciendo para Él, para el Señor. Entonces tenemos esto que en todo lugar el Señor tiene a sus siervos y un lugar preparado. Luego nos dice allí, el relato nos sigue diciendo, y luego lo devolveré. Fíjese, ahí nos damos cuenta que el Señor, siendo dueño de todo, dice, traigan, y si le preguntan, bueno, díganle que es para el Señor, pero que luego lo devolveré. El Señor Jesús era y es a la vez Dios, y tiene todo el derecho de reclamar lo que es suyo. Él es el único que puede reclamar o reclamarnos a nosotros. Nosotros no tenemos por qué reclamarle a Dios nada, porque si hoy estamos vivos es por su misericordia. Si hoy tenemos vida eterna es por su misericordia, por su amor. Yo no tengo por qué reclamarle nada. Pero Él sí me tiene que reclamar a mí. ¿Sí? Entonces, el Señor, siendo dueño de todas las cosas y siendo Dios, tiene el derecho de reclamar. Pero sin embargo, aquí dice, pido prestado, pero luego lo devuelvo. Me prestan el burro para que yo entre a Jerusalén, pero luego se lo devolveré. Realmente el Señor no tuvo nada en propiedad, en el plano humano. ¿Sí? Dice 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre siendo rico. Tristemente, muchos malinterpretan la palabra del Señor. Dicen, el Señor se hizo pobre para que yo sea rico. ¿Sí? Pero no se refiere a lo material, sino a lo espiritual. ¿Sí? Porque el Señor vino a sanar nuestra alma, nuestro corazón, vino a hacernos ricos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, a darnos todas aquellas cosas, ¿sí?, que hemos o que el hombre ha perdido en el huerto del Edén, cuando cayó en pecado. Este rey no tenía riquezas humanas, aunque era y es poseedor de todas las cosas. Con esto no quiero decir, hermano, que el Señor no nos va a bendecir. Claro que sí, el Señor nos va a dar y nos va a bendecir. Y si tenemos que orar por tener una casa o tener una mejor cosas aquí que nos hace falta, debemos de orar. Pero que eso no sea algo que nos esté quitando o apartando de Dios, sino que Dios sea el centro, que Dios sea lo más importante. ¿Sí? Dios nos dará todas las cosas a su debido tiempo. Yo oro por muchas cosas, ¿sí?, pero lo más importante para mí es tener una buena relación con Dios, es tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y tener esa perfecta comunión con el Señor. Crecer en santidad, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. No crecer en otras cosas.
Porque si el Señor me quiere dar, me dará, y si no, gloria sea el nombre de Dios. Ahora, en cuanto a devolver las cosas prestadas, ¿no debemos nosotros también, sus discípulos, devolver aquellas cosas que se nos ha prestado? Al Señor pertenecen los cielos, dice la palabra en Deuteronomio 10:14, los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. A Él pertenece. Nada de esto es nuestro, todo es prestado. ¿Sí? No prestado del vecino, del otro, prestado de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Entonces a Él pertenece todo, y inclusive lo que hay en el cielo, los cielos de los cielos y toda la tierra y todo lo que en ello hay. Todas las cosas pertenecen a Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre, dice Pablo en Romanos 11:36. No solo devolver ropa, dinero, lo que uno tenga que devolver, sino también, y lo más importante, de poder entregar nuestro corazón, nuestra vida a aquel que nos ha dado todo. No le vamos a devolver a Dios todo lo que ha hecho con nosotros. Pero si llevamos una vida rendida, en santidad, en obediencia, apartándonos del pecado, y no quiero decir que esto sirva como salvación, el hacer las obras, ¿sí? Porque la salvación es por gracia. Pero si uno es salvado por gracia, ¿sí? Va a querer agradar a aquel que le salvó, aquel que dio su vida por él. Entonces vivirá de esa manera, creciendo en santidad, creciendo en obediencia, devolviendo con su vida rendida a Él, ¿sí? En santidad y en obediencia, amándole al Señor, entregando su vida. Y también no solo a Dios, sino a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que el Señor vino a servir y el ejemplo que nos dejó. La palabra de Dios dice que somos mayordomos, ¿sí? Que tenemos la mayordomía, somos mayordomos, administradores de esas riquezas, de esos bienes espirituales. Y nos dice la palabra del Señor que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aún hoy día se necesita con urgencia realmente este amplio conjunto de verdaderos creyentes en el Señor, sustentadores de su causa, para ayudar no solo con palabras, sino con hechos, para alentar a los temerosos, para dar testimonio de la bondad de Dios que vive por siempre y para siempre, del único que otorga la salvación al pecador. Él es el único. Amén. En todo esto se debe realizar con gozo, no con tristeza o esperando nada a cambio. Todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, no esperando alguna recompensa, no esperando aplausos o un lugar de prominencia, ¿sí? Sino, o un ascenso, ¿no? Sino sirviendo con humildad, con un corazón gozoso, alegre al Señor. Todo esto que vemos aquí, como dice la palabra, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Eso lo encontramos en Mateo 21, 4, el pasaje paralelo que nos habla aquí de la entrada triunfal en Jerusalén. Que todo esto había acontecido para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Zacarías 9:9, donde nos dice: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los judíos esperaban al Mesías prometido, que vendría en forma humana, como la palabra estaba profetizada en el Antiguo Testamento, pero ellos lo esperaban a un rey temporal, es decir, alguien que venga a sacar todos sus enemigos a los romanos, que le oprimían a los judíos, que liberase a la ciudad y a todos ellos de sus enemigos. Ellos esperaban un rey temporal que levantase el estandarte y fuese al frente a la guerra, derrocando a todos sus enemigos y liberando al pueblo, entregándole nuevamente ese lugar que tenían antes. Pero se llevan a sorpresa que este rey no era un rey temporal, sino un rey eterno, pero su reino es espiritual, no terrenal. Muchas veces, al ver las grandes obras que el Señor hacía, o inclusive de la forma que enseñaba con tanta sabiduría, no como los escribas y los sacerdotes decían el pueblo en muchas ocasiones, lo quisieron hacer rey en muchas veces, pero el Señor se apartó de ellos tantas veces. Y este pueblo muchas veces lo quisieron hacer rey, pero Él se había apartado en todas esas ocasiones. Sin embargo, aquí cuando le quisieron coronar de rey y aclamaban al que venía, al rey, al hijo de David, el hijo del rey David, ¿sí? Lo que ellos esperaban, ese rey temporal que liberase al pueblo, que restaurase la nacionalidad de los judíos, ¿sí? Esa nacionalidad que habían perdido por causa de los opresores. El Señor vio cuando se acercaba a este lugar que se venía una gran crisis. O era el pueblo o era Dios. Tristemente, muchos eligen el pueblo y no a Dios. Pasó con el rey Saúl, cuando el Señor le dijo que matase todo, que no deje nada ni nadie. Pero el pueblo, el rey escuchó la voz del pueblo y se quedó con la voz del pueblo. No escuchó la voz de Dios. Entonces aquí se acercaba una gran crisis para el Señor. Y no porque Él no sea Dios y no tuviese en claro lo que vino a hacer, sino que en su humanidad, me imagino que habrá tenido una lucha en su mente, porque era humano como nosotros, y es humano 100% como nosotros, solo que sin pecado. Y eso es lo más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Debía morir para desalentar al pueblo, o rendirse a los deseos del pueblo y convertirse en un rey temporal, pero todos sabemos lo que el Señor escogió. Sabemos que prefirió hacer la voluntad del Padre. En el Getsemaní, que vamos a ver seguramente más adelante, el Señor ora al Padre 3 veces y clama en sus oraciones: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió al Padre, obedeció al Padre. No importa, y tristemente esto puede pasar en muchas iglesias. Muchos prefieren quedarse con la multitud, pero alejarse de Dios. Pero el Hijo de Dios es preferible quedarse con Dios, y aunque la multitud se vaya, aunque quede 1 o 2, ¿sí?, fieles en la iglesia, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. El Señor vino a salvar a los pecadores, no a ser proclamado rey temporal. No a todas aquellas personas que
arrojaban sus mantos, sus ramas de hoja de olivo, como dicen algunos textos. ¿Sí? No todos ellos lo tenían a Jesús como un rey espiritual, sino lo tenían como un rey temporal. Pensaban que el Señor los liberaría de sus enemigos. Por lo tanto, era necesario que se cumpla la profecía de Zacarías 9:9. El reino de Jesucristo es diferente a todo lo que jamás se haya visto y jamás se verá aquí en la tierra. Porque el pensamiento del ser humano aquí en la tierra es diferente al pensamiento de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Porque nosotros pensamos en las cosas materiales, terrenales, pero Dios piensa de otra manera, en las espirituales. Y aquel Hijo de Dios, aquel verdadero Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo y que busca de Dios, piensa como Dios piensa. Piensa en las cosas espirituales. Medita en los caminos del Señor, como dice el Salmo 1. No anda en los consejos de malos, ni en aquellos que hacen perversidades, sino que medita en la palabra de Dios de día y de noche, y en eso se deleita de día y de noche, porque eso le agrada en su corazón y en su alma, porque ha nacido de nuevo. Y es lo que el Señor hace con sus hijos. De manera que el reino de Dios o de Jesucristo es diferente, muy diferente al nuestro. Es muy diferente. Porque para el reino de Dios debemos ser espirituales, no terrenales, no una mentalidad terrenal, sino una mentalidad espiritual. Pablo dice, lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Y ya no estamos para agradar a la carne o las obras, o andar en las obras de la carne, sino agradar a aquel que nos tomó como soldado, como hijo, o como ovejas, como quieras llamarlo. En el versículo 7 y 10 tenemos que el Señor iba al frente y sus seguidores, o lo que en ese momento le seguían al Señor y le proclamaban con júbilo, iban detrás y iban delante. Y sus discípulos, me imagino, al costado, no sé, porque no estuve en ese momento. No nos dice dónde iban sus discípulos, si atrás o adelante, pero me imagino al costado y Jesús en el medio o allí un poquito más adelante como todo rey. Y cuando traen este pollino o hijo o burro joven, sus discípulos ponen el manto sobre el burro, porque no tenía tampoco montura el caballo. Y entonces el pueblo imitó ese gesto de los discípulos del Señor y comenzaron a tender sus mantos, los que tenían, comenzaron a tender hojas de ramas, ¿sí?, para hacer tipo una alfombra, como cuando entra un rey, y todo aclamaban con júbilo al Señor. Uno se imagina, ¿no?, esa preciosa entrada de nuestro Señor Jesucristo, aclamando y gritando allí y dando júbilo a nuestro gran Rey y Señor, dando la bienvenida a un nuevo Rey a la ciudad de Jerusalén. Hacían alfombra con sus mantos, con ramas de árboles. Aunque esto era necesario para que se cumpla lo que estaba escrito por los profetas, también sabía Jesús que sería traicionado en esa ciudad, en ese lugar. Sería entregado en manos de hombres crueles que lo llevarían a una muerte vergonzosa, muerte de cruz. Pero el Señor siguió adelante, porque no fue amedrentado por esas situaciones que les esperaba. Él sabía todo lo que iba a venir, sabía todo lo que tenía adelante, pero él miraba mucho más allá.
Hermanos, si nosotros no nos fortalecemos en nuestra fe al pensar solamente en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él veía más adelante, ¿sí? Debemos de meditar. Algo no está bien en nosotros si no nos fortalecemos en medio de las luchas y las pruebas al estudiar y a leer su palabra. O no estamos leyendo la Biblia, o no estamos entendiendo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Pero el Señor siguió adelante como el pastor va delante de sus ovejas. Él no fue empujando, sino guiando como buen pastor. Como el capitán que va delante de sus soldados y se pone al frente de la batalla, frente al peligro, así estuvo Jesús. Y así fue entrando a ese lugar. Nuestro Señor iba adelante. Y hermano, fue mucho mejor que Él vaya adelante. Fue mucho mejor que Él fuera el primero en todo. Porque el discípulo nunca se encuentra más fuera de su lugar cuando se adelanta a su maestro. En este caso, el Señor es nuestro maestro. Nunca estamos más afuera cuando nos adelantamos al Señor o queremos ser más que Jesús. He escuchado muchas cosas que ni Jesús hizo. Y tampoco enseñaron en su palabra, ni Él, ni los profetas, ni los apóstoles, para que nosotros o intentáramos hacer. Porque no lo vamos a hacer tampoco, si Dios nos lo permite. Pero nunca estamos más afuera de Dios que cuando queremos adelantarnos a Él. Queremos subir la cabeza más arriba de lo que deberíamos estar. De manera que debemos de andar confiados y seguros en el Señor. Porque Él va con nosotros. Y hoy ya no va adelante como en esa entrada triunfal a Jerusalén. Él está en nosotros y Él va con nosotros. Porque su Espíritu Santo está en nosotros. Él camina con nosotros. Y el camino que nos toca transitar hoy, Él ya dejó sus huellas. Él ya anduvo por ese camino como buen pastor. Él ya caminó por esos lugares. Cualquiera que sea el camino de sufrimiento que nos toque transitar como consecuencia de ser hijo de hombre o como consecuencia de ser hijo de Dios, Él ya anduvo por ese lugar. Cualquiera sea la dificultad que nos toca transitar. Cristo ya ha transitado por esos caminos de sufrimiento, de dolor. Y nuestro sufrimiento o nuestro dolor no se compara con los de Él. No llegan ni siquiera a un punto de lo que Él hizo. De manera que debemos de caminar confiadamente, los ojos puestos en este Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a esta tierra pobre, humilde, manso, tranquilo, pero que volverá un día, ya no de esa manera, sino vendrá como un rey con toda su vestimenta y todo su esplendor, como un rey justo, a castigar y a dar el pago a todo pecado, a todo lo malo, y al llevar en gloria a sus hijos, aquellos por quien Él había venido anteriormente a morir. Por eso, hermano, había puesto como título a este mensaje: ¿cómo le estamos esperando a aquel Rey que un día vendrá por nosotros? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para recibirle? ¿Sí? A este Rey que no vendrá como un Rey temporal, sino porque Él es el Rey eterno, el Rey de gloria. Él fue antes y será después. No tiene principio, no tiene fin, porque Él es Dios. Jesús conocía realmente el vacío que había en las alabanzas de este pueblo. Él sabía que todo ese pueblo, en unos
par de días lo iban a proclamar, no con voz de júbilo, diciendo ahí viene el rey montado en un burro. Tendamos alfombras delante de él, sino que unos días después iban a proclamar, crucifíquenle, crucifíquenle. Suelten a Barrabás y métanlo a Jesús en la cruz y crucifíquenlo a él. Ese era el pueblo, hermano. Y ese es el pueblo muchos de hoy, que solo vienen a Jesús cuando necesitan algo, pero luego le dan la espalda a Dios. Que ese no sea nuestro caso. Sabía que aquellos que entonces exclamarían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, a los pocos días lo estarían gritando, crucifíquenlo. Y Jesús cuando iba entrando a Jerusalén, lo que Jesús hace es llorar por Jerusalén. Oh Jerusalén, si tan solo amaras o aceptar a todos los profetas que vinieron antes de mí y en toda tu época, o si tan solo permitiera que Dios, como la gallina cuida sus pollitos, permitiera que Dios te cuidara, te guardara, sería diferente. Jesús lloró por Jerusalén, porque como dije, todo ese pueblo que le aclamaban al Señor con voz de júbilo, luego lo estarían gritando que lo crucifiquen. Jesús, cuando iba camino al Gólgota, camino a la cruz, las mujeres que lloraban a su alrededor, Jesús le mira y le dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Sí? Lloremos por nosotros, por nuestros pecados que nos aparta de Dios. ¿Sí? Humillémonos delante de Dios y proclamemos misericordia de Dios por nosotros. Él no necesitó llorar por su muerte o por su sufrimiento, porque era para eso que había venido. Él se gozó por haber cumplido el propósito y el plan por el cual Dios le había enviado. O él mismo había venido a dar su vida en rescate de nosotros. Por eso Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Yo vengo y yo hago lo que tengo que hacer. Morir por ustedes, lloren por ustedes. Porque ustedes necesitan y sus hijos necesitan y los hijos de sus hijos necesitan humillarse y clamar delante de Dios por misericordia y perdón. El Señor se lamentó con lágrimas. No fueron por su muerte o por la cruz en la cual iba a morir, sino fue por su pueblo. Sus lágrimas, su llanto fue por aquellos que le dan la espalda a Dios, por aquellos que se apartan y van detrás de los ídolos y no corren al Dios vivo y verdadero. Aunque proclamaban, lo ya dicho, que hemos visto, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, Hosana, que significa salva ahora, como dice el Salmo 118, del 15 en adelante. Este salmo que se cantó en varias oportunidades, precioso salmo. Mucha de esa gente no avanzó más de ahí. Se quedó con eso. Se quedó solamente allí, murieron allí y quedaron allí. No avanzaron más porque no le reconocieron a Jesús como el Mesías verdadero, como el Hijo del Dios vivo, como aquel que vino a salvar a su pueblo que estaba perdido en sus delitos y pecados. No le reconocieron al Señor. Sin embargo, gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no habían familiarizado, por decir así,
el Salmo 118 con lo que dice Zacarías 9:9 o con lo que dice Isaías 53 del siervo sufriente. Entonces ellos creían que Jesús era un rey temporal, pero él fue mucho más que eso. En Zacarías 13:1 nos dice el profeta allí, la palabra del Señor: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y este manantial es Jesucristo. Él es ese manantial abierto que está para todo aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y viene al Señor. Para todo aquel que se limpia de su inmundicia. La inmundicia es vivir en el pecado, es hacer todos los días, es vivir sucio. Y ese manantial está abierto para todos, para el pecador, para que se limpie de sus pecados, de su inmundicia, para que se limpie de todo mal que hay en esta humanidad. Todos hemos caído, todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos correr a los pies de Cristo. Todos necesitamos no solo proclamar o aclamar a Jesús como el Rey, como el Hijo del Dios, sino rendir nuestra vida. Esta vida que Él nos ha dado, rendirla a Él, porque Él es el dueño. Él se merece no solo nuestra alabanza de labios, sino de corazón puro, de un corazón sincero, dispuesto a renunciar a toda inmundicia, a todo pecado, y entronar a este Rey de Reyes en nuestros corazones, para que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que de esa manera podamos honrarle como Él se merece esa honra, amarle como Él se merece ser amado por todos los beneficios que recibimos todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, y por sobre todo por habernos salvado de la ira de Dios, del pecado, de la muerte. Él es nuestro Señor. Vemos al final en el versículo 11 allí de Marcos 11 que el Señor entró en el templo, en la ciudad de Jerusalén y en el templo, e inspeccionó todo allí adentro. Miró todo alrededor y me imagino habrá visto a todos esos vendedores allí que vendían paloma, oveja y hacían comercio en la casa de Dios. Pero el Señor dijo, no es el momento. Me voy a descansar y cuando vengo al otro día, lo voy a sacar a todo. Y es lo que hizo, es lo que hizo el Señor. Al otro día, en ese momento vino, inspeccionó allí, vio que la casa de Dios, la casa donde estaba la presencia de Dios y donde el pueblo debía de reunirse, estaba deteriorada, estaba arruinada por el pecado, por la inmundicia, por la inmoralidad de los sacerdotes y por ese deseo de querer tener algo más, porque comercializaban ese lugar, por esa conducta corrupta de comercio, ¿sí?, que tenían allí. Y el Señor ve todo eso y se va. Se va a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado, y donde estaban sus hermanas, María y Marta. Se va a descansar. Toda esta semana que el Señor está allí en Jerusalén, Él va a ese lugar, a Betania, para no abortar el plan de Dios. No se quedaba a dormir allí en Jerusalén. Hermano, hoy nos toca a nosotros
prepararnos y preparar al pueblo para la venida del Rey, de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo para su regreso, para su venida? ¿Estamos preparados, velando, como aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes y llenaron sus cántaros o su lugar que tenían allí, como dice la palabra, con aceite, para que esa lámpara no se apague, sino que permanecieron allí velando, ¿sí?, esperando la venida del Señor? ¿Cómo le estamos esperando al Señor? Estamos velando, estamos preparándonos para su venida, para su regreso. Que el Señor nos ayude, hermano, a serle fiel. Y si hoy adoramos y cantamos al Señor alabanzas, adoraciones, que no solo sea de labios, sino que sea de corazón, que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Por eso, como decía hoy al comienzo, antes de cantar las canciones, que podamos cantar con el corazón, meditar en lo que estamos diciendo y honrarle a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dijo el apóstol, el apóstol Juan el Bautista, el profeta, el último de los profetas: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y es necesario que nosotros hoy menguemos más, que nuestra carne cada vez se desvanezca más, ¿sí? Todo deseo de la carne, todo pecado, y que Él comience a reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, como el Rey que es, ¿sí?, como el Señor que es. Que el Señor nos ayude, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana.